Bien, ahora vamos a hablar sobre los bienes públicos y los bienes privados. Desde el punto de vista del derecho, un bien público es aquel que es producido por el Estado. Sin embargo, desde el punto de vista económico, no necesariamente es así, porque el sector privado también puede producir bienes públicos. Y para distinguir entre bienes públicos y bienes privados, podemos observar algunos principios. Por ejemplo, está el principio de no división. Es decir, un bien público por lo regular no puede fraccionarse para el consumo personal. Y ahí hablamos del consumo, del principio de no división. Un segundo principio es el principio de exclusión, es decir, quien, digamos, disfruta de un bien o servicio, ¿verdad? Por lo regular, el principio de exclusión podría consistir en un pago monetario, pero no necesariamente tiene que ser esa la forma de exclusión. Entonces, el principio de exclusión lo que nos dice es que un bien puede delimitar su uso según algún criterio, ya sea un pago monetario o cualquier otro criterio. Y está el principio de rivalidad en el consumo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo consumo un bien, estoy limitando a que otra persona pueda disfrutar de ese bien. Por ejemplo, si yo compro una botella de agua, con eso yo estoy limitando a que una tercera persona pues adquiera esa botella de agua. Y ahí hablamos de rivalidad en el consumo. Por lo regular, los bienes privados son rivales en el consumo, mientras que los bienes públicos no son rivales en el consumo, porque mi consumo no necesariamente afecta a que una persona, a una tercera persona lo consuma. Y ya con estos principios podemos dar una definición de bien público y bien privado. Digamos que estas no son definiciones concluyentes, sino que son definiciones todavía un poco difusas. Pero podemos decir que un bien público es aquel bien que es indivisible y que puede ser consumido por todos los miembros de una comunidad sin excluir a nadie. Es decir, que en el bien público no hay ni exclusión ni rivalidad en el consumo. Por ejemplo, un bien público puede ser la investigación básica. Imagínense una vacuna, ¿verdad? Ya la vacuna nos beneficia a todos, ¿verdad? Pueden haber algunos problemas de patente y eso, pero ya la investigación se convierte en un bien público. Y un bien privado es un bien que es rival en el consumo y que tiene una característica de exclusión. Por ejemplo, la ropa, la entrada a un cine, ¿verdad? Si yo entro a un cine, podría estar limitando la entrada de un tercero, si se llena el cine, por ejemplo. Y además de que hay una forma de usted acceder al cine que es pagando. Entonces ahí hablamos de bienes privados, ¿verdad? Los bienes públicos, entonces, son bienes que no son excluyentes y que no son rivales en el consumo, ¿verdad? Y pueden ser producidos tanto por el sector público como el sector privado. Por ejemplo, el servicio de bomberos o el 911, para hablar de un bien público producido por el sector público, ¿verdad? Ahí usted no paga, usted no es excluido por nada y eso nos beneficia a todos.
Pero también hay un bien público que es producido por el sector privado y es la Internet. Es un ejemplo de bien público, ¿verdad? Ahí nosotros podemos acceder al Internet y no hay una forma de exclusión, pero también si yo me conecto y usted se conecta, no me afecta que usted se conecte al Internet. Entonces, esos son dos ejemplos de bienes públicos, uno producido por el sector estatal y otro producido por el sector privado. En cambio, los bienes privados sí tienen un carácter excluyente y es rival en el consumo. Por ejemplo, yo le ponía el caso de la comida. Si yo me como una determinada cantidad de alimentos, pues podría estar afectando a un tercero, ¿verdad? En ese sentido. Y además de que hay una forma de exclusión para acceder a ese alimento, que es el precio, ¿verdad? Yo tengo que pagar para acceder a ese alimento. Ahí hablamos entonces de bien privado, de bien privado. Ahora, hay dos tipos de bienes que no caen dentro de la categoría de público ni privado puros, ¿verdad? Y en el primer caso nos referimos a los bienes comunes. ¿Qué son bienes comunes? Bienes que no son excluyentes, pero que el consumo de una persona afecta al consumo de otra. Y un tipo de bien de recurso común es, por ejemplo, el sistema de riego en la agricultura. Eso es un recurso de todos. Pero si yo lo utilizo, estoy afectando a que un tercero no lo utilice. Por lo tanto, ahí hablamos de no un bien público puro, sino de un bien común, ¿verdad? Entonces, un bien común es un bien que no es excluyente, es un bien de todos, pero su consumo o su sobreexplotación puede agotar el recurso. Se ha visto, por ejemplo, el tema de la pesca, que también es un recurso común, donde un mal uso puede hacer de que haya una sobreexplotación de pesca y acabar con el recurso común. Y están entonces del otro lado los bienes reservados, ¿verdad? Bienes que no son rivales, pero que son bienes excluyentes, ¿verdad? Por ejemplo, un caso de ese tipo de bien es una televisión por cable, ¿verdad? Es un bien que es excluyente porque yo tengo que pagar, pero mi consumo no significa que un tercero, que afecte a un tercero mi consumo, ¿verdad? Y ahí hablamos de bien reservado o de monopolio natural, ¿verdad? Entonces, este tema de los bienes comunes es sumamente importante. En las clases anteriores hablábamos, por ejemplo, del tránsito, de cómo el tránsito es un bien común y que si no se toman mecanismos, pues simplemente lo que va a suceder es el caos. Y todo este tema de los bienes comunes fue estudiado por la economista Elinor Ostrom. Ella es una mujer que ganó el Premio Nobel de Economía y ella habló de el gobierno de los comunes. Entonces, ¿qué proponía ella? Ella decía que para administrar los bienes comunes, pues tenía que haber reglas. Por ejemplo, ella hablaba de sanciones, pero también de supervisión y de mecanismos para la resolución de conflictos. Además de que había que tener claro quién se beneficiaba o no de ese bien común, ¿verdad? Y todas estas ideas pues han sido bien valoradas, es decir que los bienes comunes tenemos que administrarlo bien,
porque su sobreexplotación lo que hace es que se agote el bien común. Ha habido casos importantes, por ejemplo en la pesca, donde se han desarrollado, digamos, administraciones, porque si no se le pone límites al bien común, simplemente se sobreexplota y desaparece. Dentro de las propuestas que a veces se proponen para evitar esos problemas, muchas veces la privatización, la estatización, pero el himno nuestro nos dice que no solamente esas son las dos únicas alternativas, de que pueden haber otras alternativas importantes para la administración de los bienes comunes. Entonces, en conclusión, tenemos bienes públicos y bienes privados. Los bienes públicos no necesariamente son los bienes que son producidos por el Estado, sino que también pueden ser bienes producidos por el sector privado. Profe, no se escucha. ¿No se escucha? Sí se escucha. Sí se Ok, escucha. entonces le decía que los bienes públicos, desde el punto de vista económico, no son solamente aquellos bienes que son producidos por el Estado, sino que también el sector privado puede producir bienes públicos. Y un caso de ello es el Internet, que es un bien público y es producido por el sector privado. Pero no porque el Estado produzca bienes públicos, no significa que son gratis, ¿verdad? Y la idea que le quería transmitir es que también el Estado puede producir bienes y esos bienes tienen un costo y deben de pagarse, ¿verdad? No porque un bien sea público no significa que no tenga un costo y que sea gratis. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a escuchar